llegó el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria también, para entrarle a la cobertura antes de la mañanera del pueblo. ¿Cómo viste el yate austero de Felipe Calderón, mi querido Ricardo Sevilla? Un abrazo del maestro Paco Cruz y de tu servidor. Abrazo recibido y plenamente correspondido, como siempre, querido Vicente, Paco, público memorioso. Pues decía yo ayer en una pequeña nota apurada en las redes sociales, que es donde ya se hace la comunicación y el periodismo, que este personaje, Felipe Calderón, está navegando en las aguas de la opulencia, porque en donde lo vemos sacudiendo sus chanclas, prácticamente, bueno, unos zapatos acuáticos, no me vaya usted a creer que trae unas chanclitas de condorito, no, trae unos zapatos especiales para buceo, aunque no bucee más que en el alcohol. Es un auténtico palacio flotante, querido Vicente. Es un yate de lujo. Me puse a ver de qué se trataba, vi el motor, vi la marca, y es un yate lujosísimo, es un catamarán, es un highfield, una embarcación de alta gama, porque ya ve que están circulando ahí que no, que pobrecito, que se trata de una lanchita. No, para nada, tiene todas las comodidades imaginables. Es, insisto, un palacio flotante, porque es una joya náutica. Estaba yo viendo los precios y las características de esta embarcación. Tiene refrigerador, y no crea que es un frigobar, no, un refrigerador enorme, tiene baños eléctricos, prácticamente tiene 4 baños, tiene un sistema de navegación con piloto automático, porque ahí veíamos a Margarita Zavala, que también sale en el videíto. Si no mal vi, podría estar acompañado también de su hija y de su hijo, que está por allá en el rinconcito, porque no necesita yate capitán. Es una embarcación lujosísima donde se ve a este sujeto. Son 4 camarotes, e incluso pusimos ahí para que usted viera las fotografías. Pueden alojarse 10 personas. Había 4 visibles, pero fíjate, no hay ninguna incomodidad, que este personaje, como andaba diciendo por ahí Alarraqui, y que se convirtió en un lugar común, que no tenía absolutamente nada. ¿Cómo no? Tiene un equipamiento especial, tiene generador eléctrico, es decir, no sé si se le va a usted la luz, no crea que el yate está conectado ahí a una toma de eléctrica. No, tiene un generador eléctrico propio, hay aire acondicionado, hay calefacción, hay piloto automático, como le decía, hay bañera, hay cabrestante eléctrico, hay de todo para que este miserable no padezca ningún tipo de privación. Ahora, estaba yo viendo los precios, que eso es lo terriblemente interesante. Estamos hablando de que este tipo de embarcaciones cuesta alrededor de 2.951.607 euros, es decir, alrededor de 68 millones de pesos mexicanos. O sea que pobre no es este miserable, mi querido Paco, querido Vicente. Es un personaje que está haciendo una vida de marqués, para hablar un poquito sobre Vargas Llosa, pero está haciendo una vida de marqués allá en España. Se supone que es donde está este personaje. Habría que precisar en qué muelle se encontraba, pero no vaya a creer que estaba en Coatzacoalcos o en alguno de estos muelles aquí en México. Está allá apapachado por los millones que este granuja sin duda se llevó al retiro. No crea que le están pagando ahí por lo que tiene que decir a un lado de Ciro Gómez Leiva y estas tonterías donde lo vemos protagonizando. Es una auténtica mentada de madre, Paco, Vicente, porque el señor dice que está viviendo modestamente. Esto no es modestia. Más de 68 millones de pesos. Ahí vemos a Margarita, ahí vemos a la hija. Allá atrásito aparece probablemente su hijo, ese hijo agresivo, y que hasta donde yo sé, pues es un huevón.
le diría Peña Nieto, querido Paco Vicente, es un nini, porque que se sepa, no tiene trabajo, es un prángana, le decíamos en mi época, así que pues ahí están las imágenes, ahí está el video que lo capta como lo que es un auténtico granuja. Oye, querido Ricardo Sevilla, y muere a los 89 años Mario Vargas Llosa. Me imagino que pediría un recuento con mucho respeto, porque ya murió el señor, pediría un recuento de votos en Ecuador, porque pues está el tufo del fraude de Daniel Noboa, que se reelige pues a base de fraude. Pero eso sería mucho pedir, como también sería mucho pedir que Boris, Gabriel Boric, el presidente de Chile, pidiera, como pidió en su momento a Nicolás Maduro, las boletas, las actas, pero no. Hace 3 minutos, 5 minutos, Gabriel Boric dice: desde Chile saludamos al pueblo ecuatoriano por su participación democrática el día de ayer. Felicito al presidente electo Daniel Noboa por este nuevo periodo que comienza y reconocemos también a quienes como Luisa González han contribuido a fortalecer el debate democrático con visión y coraje. Pues las manitas dobladas desde este presidente de izquierda que hace caso omiso a lo que dice Luisa González de que hubo fraude. Pero bueno, hablando de esta derecha, de este conservadurismo de derecha latinoamericano que encabezó intelectualmente el que hoy recibe homenajes en todas las primeras planas de los periódicos, incluyendo La Jornada, y todos, porque como escritor fue un gran escritor, reconocido hasta con el Nobel, pero como político fue un desastre, mi querido Ricardo Sevilla. Querido Vicente, fíjate que entonces me tomaste desprevenido porque yo estaba revisando los periódicos y pensé que La Jornada no le había dedicado un homenaje de pie a Vargas Llosa y me había congratulado por eso. A lo mejor lo tendrá entonces en la contraportada, que ya no me dio tiempo de revisar. Estaba revisando solamente las portadas. Iba a celebrar que el periódico donde dices con precisión que escribe Enrique Galván Ochoa, pues no hubiera saludado a Vargas Llosa. Incluso hay una nota ahí de Eduardo Galeano, pero bueno, efectivamente. Ahí está, mira, Richard. Ahí está. Portada de La ¿Sí? Jornada, ahí está. Los Adiós datos a un duros. grande de las letras. Mira nada más. Es un especial, sin duda, lo merece Vargas Llosa, ese es el cuestionamiento. Fíjate que este personaje que es polémico, pues vale, ¿acaso valdría la pena hacer un recuento de su obra? Hay muchos libros que ayudaron a la comprensión crítica, no solamente en materia literaria, sino en materia incluso histórica y sociológica. Vargas Llosa fallece en Lima, aunque él hubiera preferido desde luego España. De hecho, no que no se nos olvide, en ningún momento se nacionalizó español y se hizo marqués, accedió a ese título nobiliario, pero a Vargas Llosa, insisto, Vicente, acaso habrá que recordarlo no por sus opiniones políticas, que por decirlo blandamente fueron un desastre, que importan un bledo, que son las opiniones o fueron las opiniones de un viejo cerril y convertido en un espantajo disque liberal. A Vargas Llosa, diría yo, habría que recordarlo por La ciudad y los perros, una novela que incluso marca el inicio del llamado boom latinoamericano, que esa es otra discusión, porque el boom latinoamericano fue una estrategia también de ventas, hay que decirlo, donde no había incluso una sola mujer, no había una sola escritora. Le echaron a un lado a María Luisa Bombal, cosa que es de lamentar, pero a Vargas Llosa, insisto, habría que pensarlo a través de La Casa Verde, una obra experimental, una obra que entrelaza múltiples historias, voces, Piura, la selva amazónica. A Vargas Llosa, infelizmente, no lo vamos a recordar por eso, no lo vamos a recordar por la señorita de Tacna, lo vamos a recordar como a un derechista cabrón,
un personaje que se convirtió en un sujeto absolutamente clasista y racista, que estaba haciendo comentarios, atizado también por imbéciles como Sheridan, como Enrique Krause, porque hay que recordar que estos personajes, todo lo que han tocado lo han convertido en mierda. Entonces han visitado a Fernando Savater, visitaban con muchísima frecuencia a Vargas Llosa allá en las Españas. Lamentablemente, este tipo de contacto intelectual echó a perder su visión, una visión que a mí me parecía muy interesante. Yo recuerdo la famosa pregunta en la conversación en la catedral, ¿en qué momento se jodió el Perú? A mí me pareció muy interesante, no solamente eso, sino cuando se planteó aquí en México, en Televisa, y le dice en su cara a Octavio Paz, que además el moderador era el estúpido Enrique Krause, nunca se le quitó, pero él piensa que sí, pero hablando del PRI, él lo describió como la dictadura perfecta. Entonces, todas estas obras, todas estas intervenciones de Vargas Llosa no van a ser recordadas, por lo menos no en este momento. ¿Acaso allá en la academia van a seguir leyendo La Guerra del Fin del Mundo, una novela que a mí me parece extraordinaria porque está ambientada en Brasil, en el siglo XIX, Euclides da Cunha, el grande O Grande Sertão Veredas, que es con lo que abre prácticamente esa obra. En fin, Vargas Llosa no va a ser recordado por eso. A mí me parece muy triste porque hacia el final de su carrera, que pudo haber cerrado con broche de oro una trayectoria como la que tuvo, prefiere irse a lo baladí, a estas opiniones en las rodillas. Y bueno, pues Vargas Llosa muere, 89 años tenía el escritor peruano que dejó Perú, muere en Perú, pero él hubiera preferido morir allá en las Españas. Yo recuerdo la fiesta del Chivo, que le gustaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, y cómo no le va a gustar si era una auténtica crítica al poder absoluto, a las consecuencias de las dictaduras. En fin, a mí me parece, Vicente, ya para cerrar esta parte, que a Vargas Llosa habría que recordarlo por esto, habría que frecuentar algunos de sus libros, no todos, los de al final de su carrera son auténticas mediocridades. Yo lo leí primero con mucho interés, en algunos momentos con pasmo, con admiración, y hacia el final de su carrera literaria, lo deseché porque me pareció autor de una obra mediocre, y de sus opiniones políticas, simple y sencillamente enterrarlas con cierta piedad, porque nada de eso debería de estar recordándose y no debería de recordarse, porque ahora sí que lo echó a perder. Dirían aquí en mi barrio, perdón por cómo cierro, pero la cago, mi querido Vicente. Uf, duro el maestro Ricardo Sevilla. Mi querido Paco, ¿con qué cerrarías tú antes de irnos a la mañanera del pueblo? Mira, Vicente, rápido, y seguramente el maestro Sevilla va a concordar, porque sí hay que recordar aquello de México es una dictadura perfecta. Fue en septiembre de 90, ¿qué dice? Yo lo retomo alguna vez en algún libro mío de 2010, creo. Dijo, México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es Rusia, no es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. Y lo dijo en un coloquio, y tiene razón el maestro Ricardo Sevilla, coordinado por, se llamaba el debate El siglo XX, la experiencia de la libertad, a propósito de la Semana Internacional de Intelectuales, dirigida por Octavio Paz y moderado por Enrique Krause. Y yo, ya sabes, pues es parte de la historia, y también concuerdo, lo último de Vargas Llosa sí es una basura. Lo primero, yo anotaría en esos libros a la tía Julia y el escribidor, y que me parece sorprendente. Lo último ya no, y políticamente, pues es la extrema derecha, que además tiene una fundación que ahora dirige su hijo siempre, allá en España, ¿no? Que es ultraderechista, y
pues a veces uno cuando se muere alguien dice qué pena, pero en este caso yo digo, pues no debe haber pena, ya se va al olvido y eso pasa, Vicente, y ya sabes, yo arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y un gran abrazo, maestro Sevilla, Vicente, aquí estoy pendiente por cualquier cosa. Abrazo también, mi querido Paco, Vicente. Yo estoy en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Échenos una manita, no se pierda nuestro podcast. Hoy tenemos nuestro estreno y vámonos a la mañanera del pueblo. Abrazo para todos, público memorioso. Un abrazote, mi querido Ricardo. Ya veía yo por qué no entraba en cámara. Un error de dedo. Ando con el dedo muy suelto esta mañana. Querido Ricardo, te mando un abrazote. Gracias, maestro Paco. Estamos al pendiente. Excelente inicio de semana. Y a las personas que nos están viendo y escuchando, gracias también por opinar, por comentar, por hacer sus donativos.